con esta publicidad, pues invitarlos al Congreso de Anestesiología que estamos organizando a propósito de los 70 años, que va a ser el 29 y el 30 de septiembre de este año. El día de hoy nos reunimos entonces para hablar sobre el tema de neurotoxicidad en anestesia pediátrica. Mi nombre es Jair Andauer Beler Restrepo, soy residente del segundo año del programa de Anestesiología y Reanimación de la Universidad de Antioquia, y me asesora para la charla la doctora Olga Lucía Giraldo, docente del servicio y anestesióloga del Hospital Universitario de San Vicente. Yo estaba planeando la charla, pues lo primero que yo hice fue como empezar a buscar cuáles son esas preguntas que uno como residente y anestesiólogo se hace con respecto al tema. Pregunté pues, con varios de mis compañeros, varios de mis profesores y surgieron las siguientes preguntas. ¿Cómo extrapolar los estudios en animales con los resultados neurocognitivos en niños? ¿Cuáles son los mecanismos propuestos para la neurotoxicidad? Si existe alguna medida para prevenirla. Si la anestesia puede actuar como neuroprotectora en estos casos. Y finalmente, como qué recomendaciones han derivado de los estudios que hay actualmente en niños. Para dar respuesta entonces a esos interrogantes, yo propongo este video, iniciando pues con una pequeña introducción, particularidades de los estudios en animales, mecanismos de neurotoxicidad, qué hay sobre la prevención, cómo actúa la anestesia como neuroprotector, los estudios en niños y las conclusiones pues, que derivan de esos estudios. Esta ilustración es el doctor Morton. En la lápida el doctor Morton dice, inventor y revelador de la anestesia por inhalación, antes de quien en todos los tiempos la cirugía era una agonía, por quien el dolor en la cirugía fue evitado y anulado, y desde quien la ciencia tiene control del dolor. Los niños en el periodo perioperatorio están expuestos a una variedad de factores que incluye, pero no se limitan, al dolor, estrés, inflamación, la hipoxia y la isquemia. Son entonces los anestésicos los llamados precisamente a modular todos estos factores. Pero el problema es que en los últimos años ha aumentado la preocupación sobre la influencia indebida que puede tener los anestésicos en el cerebro en desarrollo. Y esto porque se han encontrado pruebas de anomalías estructurales y funcionales luego de la utilización de los anestésicos. Uno de los inconvenientes que nos encontramos al momento de abordar este tema es que los datos que surgen en laboratorio y de estudios controlados son muy difíciles de extrapolar al ambiente clínico habitual en el cual nosotros nos desenvolvemos, porque obviamente estos dos ambientes no son iguales. Los estudios de cohortes en humanos han encontrado evidencia contradictoria con respecto a si los anestésicos, pues a la cirugía, cuando los niños son llevados a cirugía bajo anestesia, y los subsiguientes desenlaces neurocognitivos adversos. Esto porque la cirugía y las comorbilidades por sí mismas pueden afectar el cerebro en desarrollo, pero también hay evidencia de los efectos nocivos de la anestesia incluso sin cirugía. Entonces ha hecho pensar a los investigadores y a los anestesiólogos que muy probablemente la anestesia por sí misma tenga un papel en este fenómeno. Y la discusión se complica aún más cuando tenemos en cuenta que la anestesia también actúa como un factor protector de ciertos órganos. Y en algunos modelos, por ejemplo en el modelo de neurocirugía, se ha visto cómo está involucrada en los procesos de reversión de daño causado por inflamación, hipoxia, isquemia y por otros mecanismos. Y hasta hace más o menos 25 o 30 años la anestesia en los niños pues era muy limitada. Los niños en estado crítico se llevan a procedimientos anestésicos con bajas dosis, simplemente limitaban a la administración de óxido nitroso y de un bloqueador neuromuscular. Sin embargo, la preocupación ha aumentado porque hay evidencia cada vez más fuerte de que el dolor sin oposición también ejerce efectos nocivos en el cerebro, que las respuestas al estrés y al dolor pueden ser detectados incluso en niños prematuros, que los anestésicos pueden abrir estas respuestas y que por tanto la anestesia pediátrica ha logrado llevar los beneficios de la anestesia, la analgesia y la inmovilidad a los niños que están cada vez más enfermos y a cirugías cada vez más invasivas. También se tenía el concepto de que todos los efectos que tenía la anestesia, los beneficios y también los dañinos, tenían como cierto grado de reversibilidad. Sin embargo, ese concepto ha venido cuestionándose porque se han encontrado anomalías estructurales después de la exposición a los anestésicos, y no solamente eso, sino que se han encontrado anomalías cognitivas a largo plazo.
Entonces, la discusión sobre la neurotoxicidad en anestesia pediátrica ha surgido específicamente de los modelos en animales. Entonces, es muy importante tener presente al momento de leer o al momento de sustraer los datos de estos estudios, cómo son hechos y algunas particularidades que les voy a mencionar a continuación. Digamos que el modelo animal perfecto en este momento no ha sido logrado. No es fácil modelar todos los cambios fisiológicos y fisiopatológicos que tienen los humanos en el perioperatorio. Por ejemplo, los modelos animales, la gran mayoría, con el fin de buscar toxicidad con los anestésicos, llevan a las anestesias a duraciones que van entre 1 y 32 horas. La gran mayoría de los estudios, 6 horas. Sin embargo, 6 horas todavía sigue siendo un tiempo de exposición muy grande cuando uno lo compara pues, con la práctica habitual. Esto es de importancia porque el cerebro humano se desarrolla a un ritmo más lento. Se dice que se logra el tamaño y el peso del adulto más o menos a los 15 años. Sin embargo, en los chimpancés esto se logra a los 7 años, en los monos rhesus a los 3 años y en las ratas a los 20 días de nacidas. Y esto hace que los tiempos de exposición, si yo expongo a tiempos similares, esa susceptibilidad por la diferencia en los tiempos de desarrollo, esa susceptibilidad va a ser diferente. Y esto va muy encaminado a la plasticidad. Cuando tenemos un cerebro con tasas de crecimiento más lenta, pues vamos a tener también mayor tiempo para repararse. Pero eso también trae una consecuencia, y es que en digamos en estos modelos donde las tasas son más lentas, lesiones menores en áreas cruciales o momentos muy críticos puede traer efectos profundos en la función cognitiva y ejecutiva a largo plazo. Otra particularidad sobre los estudios en animales son las dosis que se utilizan. Los animales pequeños requieren dosis basadas en el peso para inmovilidad muchísimo mayores que en los humanos incluso. Se dice que es del orden de aproximadamente 10 a 20 veces más las dosis habituales. Esto hace que las concentraciones plasmáticas sean mucho mayores y que probablemente lo que estemos haciendo es sobreestimando los efectos neurotóxicos. Esto es cierto especialmente para los anestésicos intravenosos, pero en el caso de los anestésicos inhalados, las dosis son un poco más cercanas a lo que se utiliza clínicamente en humanos. Y por supuesto, otra de las particularidades con los estudios en animales son las condiciones experimentales. Es claro que la presencia de comorbilidades y enfermedades subyacentes en los niños puede tener también consecuencias o pueden afectar también cómo se desempeñan posteriormente en su desarrollo neurocognitivo. La diversidad genética en las poblaciones humanas difiere bastante de los animales y los niños se enfrentan a desafíos cognitivos en su ambiente normal. Esto puede hacer, como se ha visto incluso en algunos modelos animales, que esos daños que se habían visto por la exposición a los anestésicos, luego de que el ambiente es enriquecido, esos daños revierten. Esto hace entonces que los resultados neuroconductuales dependan de muchísimos factores que modelarlos en un laboratorio sea bastante complejo. Y el desenlace principal que nosotros queremos llegar en este tema son los desenlaces neurocognitivos. Y el otro problema también es que la cognición está influenciada por demasiados factores, por la percepción, la atención, la motivación, memoria de trabajo, memoria a largo plazo, función ejecutiva, lenguaje, cognición social, entre otros. Y todo esto hace que sea aún más complejo extrapolar los datos de un laboratorio a la práctica diaria. Entonces, ¿cuáles han sido los mecanismos de neurotoxicidad que se han descubierto a través de los estudios en animales? Este es el primer estudio que apareció en la literatura hacia 1953, que generó como el interés principal sobre los efectos que podrían tener los anestésicos en el desarrollo posterior de los niños. Encontraron ellos en 612 niños cambios en la personalidad. Los niños más jóvenes eran los más susceptibles, y esto era cuando se les administraba vinil éter para cirugías de otorrinolaringología. Sin embargo, después de esa primera publicación no hubo tanto, pues no hubo como un boom en cuanto a los estudios. Sí hubo interés, pero no hubo pues como mayor desarrollo. Fue hasta 1999 cuando se empezó a estudiar la neurodegeneración apoptótica por el bloqueo de los receptores NMDA. Después de eso vemos cómo, después de ese estudio, el interés creció, los estudios también fueron, digamos que se expandieron por todo el mundo y las publicaciones también. Y más o menos se estima que al día de hoy van más o menos 1.400 estudios. El mecanismo principal que se ha estudiado, que se ha encontrado, es la apoptosis.
La apoptosis, como sabemos, es un proceso normal, elimina aproximadamente entre el 50 y el 60% de las neuronas en desarrollo, pero lo hace paulatinamente y lo hace en áreas específicas del cerebro. Se dice que los anestésicos aumentan este número hasta un 68 veces. Una de las preguntas que se plantean cuando se estudia la apoptosis es si acelera la apoptosis fisiológica o si induce la apoptosis patológica. Para llegar a esta respuesta, lo que habría que hacer es evaluar la densidad neuronal y la función neurológica en adultos, que es lo que se hace normalmente. Diría uno que si la densidad neuronal y la función neurológica es normal, muy probablemente lo que pasó fue que se aceleró la apoptosis fisiológica. Sin embargo, si ocurre todo lo contrario, probablemente lo que pasó fue que se indujo la apoptosis patológica. Suena sencillo, pero hasta el día de hoy se han encontrado estudios, digamos, contradictorios y se han comprobado, digamos, que ambas teorías. Entonces, hasta el día de hoy no hay como digamos, un estamento que nos confirme cuál de las dos es lo que está pasando con la apoptosis. Hay otros mecanismos que también se han estudiado, como lo es las alteraciones del proceso de neurogénesis, que es la creación de nuevas neuronas, de gliogénesis, que es la producción de astrocitos, alteración de la arquitectura dendrítica, tanto en el aumento en sus proyecciones como en la disminución de las mismas, disminución de factores tróficos, eso va a afectar, por supuesto, el crecimiento de las neuronas, degeneración de mitocondrias, las mitocondrias que normalmente deberían ser tubulares y de doble membrana, luego de la exposición de anestésicos, esas neuronas se tornan redondeadas y se pierde esa arquitectura de doble membrana. Y algo también muy importante que ha suscitado muchísimo interés son las alteraciones de las vías del GABA y del NMDA. Y aquí también quería anotar las vías de los opioides. Estos tres mecanismos están involucrados no solamente en la producción, sino también en el crecimiento y en la generación de nuevas sinapsis. En el caso, por ejemplo, de los NMDA, que es uno de los más estudiados también, el bloqueo de NMDA se ha visto que casi que inmediatamente después de la suspensión del anestésico hay un aumento de los receptores NMDA. En este punto del desarrollo, el glutamato endógeno está en altísimas concentraciones tratando, digamos que en su papel de proliferador. Esto hace que con ese aumento de los receptores y con el glutamato endógeno en altas concentraciones se lleve a excitotoxicidad. El GABA también está involucrado en los procesos de formación, de proliferación cerebral, de migración de neuroblastos y de malformación dendrítica. Y entonces también se ha involucrado y se ha visto cómo el bloqueo de estos receptores afecta principalmente el neurodesarrollo a partir de estos tres mecanismos. Como para profundizar un poquito más sobre los mecanismos, me voy a centrar también hablando de algunos de los anestésicos. No voy a hablar en todos porque pues, por aras del tiempo, pero sí voy a hablar como los que más se han estudiado. Empezando por la ketamina, que es tal vez el que más publicaciones tiene. Este fue el estudio que les mostré de 1999. Y miren cómo fue el estudio. Fue ketamina intraperitoneal, se les aplicaba 7 inyecciones de 20 miligramos por kilogramo a ratas de 7 días. Con 9 horas de intervalo, y ellos encontraron un aumento de 3 a 31 veces de neuronas en neurodegeneración apoptótica. Ya con esto, por ejemplo, y con lo que les dije inicialmente sobre los estudios en animales, podemos ver la dificultad que acarrea tratar de interpretar esos resultados. Ketamina intraperitoneal, los estudios lo utilizan intraperitoneal, no solamente la ketamina, sino el resto de los medicamentos, por la facilidad de la administración. Y las ratas de 7 días podría uno decir que ya están casi a la mitad del desarrollo total del cerebro. Entonces, esos resultados que salen de este tipo de estudios hay que cogerlos con mucho cuidado. No solamente la ketamina se ha estudiado en cuanto al mecanismo de apoptosis, sino cómo se comporta al combinarlo con otros medicamentos. Por ejemplo, cuando se combina con benzodiazepinas, cuando se combina con bloqueadores o antagonistas del receptor GABA. Y no solamente en modelos de ratas, sino también, por ejemplo, en este estudio que se estudió en monos, que tal vez es el modelo que más se acerca a los humanos. Como para resumir grande, ¿qué es lo que se sabe de ketamina? Es que ha sido uno de los más estudiados. Su mecanismo principal es la apoptosis generalizada. Esa apoptosis es mayor cuando se combina con otros medicamentos, como por ejemplo las benzodiazepinas y los bloqueadores del NMDA. Se ha visto involucrado en deterioro neurológico en animales adultos, y el efecto se ha encontrado incluso con dosis de sedación en primates.
Con respecto a los anestésicos inhalatorios, el mecanismo principal que ellos tienen también como postulado es la apoptosis generalizada inmediatamente después de la exposición. Sin embargo, no ha sido consistente los hallazgos con respecto al deterioro neurológico en los animales adultos. Y probablemente una de las conclusiones a las que llegan casi todos los estudios es que el deterioro del aprendizaje no se ha relacionado con neuroapoptosis neonatal. ¿Esto qué quiere decir? Si bien uno puede encontrar que los anestésicos sí tienen o sí causan neuroapoptosis, no necesariamente eso se traduce en alteraciones neurocognitivas en el desarrollo posterior. Las benzodiazepinas, por su parte, han tenido también como hallazgos contradictorios. Hay estudios que han buscado o que han utilizado inyecciones repetidas y otros que han utilizado inyecciones dosis única. Por ejemplo, en inyecciones repetidas de 6 horas de midazolam aumentó la muerte neuronal en ratas recién nacidas. Pero dosis únicas de midazolam y diazepam no se ha encontrado que aumente la muerte neuronal. Esto trae obviamente muchísimas preguntas. Por ejemplo, si la diferencia de los resultados se deba a si fue porque fue la diferencia en dosis repetidas o dosis única o al modelo. En este modelo se utilizaron ratas recién nacidas, en este fueron ratas ya de 7 días de nacidas. Entonces, como grueso de las benzodiazepinas, hasta el momento la evidencia es contradictoria también. Con respecto al propofol, se ha encontrado que el propofol disminuye los factores de crecimiento, altera el cono de crecimiento. Recordemos que el cono del crecimiento es cuando se están formando las nuevas neuronas. Esas neuronas empiezan a extender sus dendritas buscando conexiones con otras neuronas para generar nuevas sinapsis. Parece que el propofol está implicado en la alteración de ese cono de crecimiento. Y también inhibe la enzima ácido glutámico descarboxilasa, que es una enzima muy importante durante el crecimiento del cerebro, porque está implicada en el clivaje del ácido glutámico y su posterior unión al receptor. Con los opioides ha ocurrido una evolución muy interesante, y es que inicialmente todos los hallazgos que se tenían con los opioides se metían como en un solo paquete sobre todos los derivados de la morfina. Entonces, inicialmente se pensaba que todos los opioides como familia disminuían la densidad de los receptores mu, deterioraban la memoria y que tenían alteraciones en las respuestas nociceptivas exageradas al dolor en la edad adulta. Sin embargo, con el paso del tiempo, los investigadores empezaron a preguntar si de pronto cada uno de los opioides tenía un perfil diferente. Es el caso del remifentanil. El remifentanil inicialmente se empezó su estudio como un neurotóxico derivado de este tipo de estudios, pero casualmente se encontró que tenía efectos benéficos contra la excitotoxicidad. Se encontró que disminuía la excitotoxicidad neuronal, que reducía el tamaño de las lesiones previas en modelos de trauma craneoencefálico. De ahí entonces, como vamos a ver posterior, el remifentanil se postula como uno de los neuroprotectores. Bueno, hasta acá hemos visto cómo los anestésicos sí pueden estar involucrados o tienen, plausibilidad biológica con respecto a la alteración de la neurocognición. Un enfoque podría ser disminuir la dosis de anestésicos, limitar su uso y tolerar ciertos niveles de dolor. Sin embargo, esta práctica no sería ética, y no solamente eso, sino que el dolor y el estrés no tratado se ha involucrado con la hiperinervación sensorial local. Se ha encontrado que altera el comportamiento y la función cognitiva en la edad adulta, disminuye los umbrales de dolor posteriores, aumenta la vulnerabilidad al estrés, y todo esto predispone a los niños a que desarrollen trastornos de ansiedad y síndromes de dolor crónico. Algo que ha llamado mucho la atención es cómo se comportan estos niños que están por largos periodos en la UCI y que no solamente están expuestos a sedantes, sino que también están expuestos a procedimientos dolorosos. En este estudio, por ejemplo, se encontró que un mayor número de procedimientos de ruptura de la piel, como lo es la punción del talón, las venopunciones, el paso de sondas a tórax, el paso de catéteres venosos centrales, todo esto predijo un desarrollo cognitivo y motor posterior más deficiente. Y no solamente esto, este estudio es un poco triste su conclusión, y es que se encontró que en una gran cantidad de los niños que estaban en la UCI, muchos de esos procedimientos que eran dolorosos y estresantes, la gran mayoría estaban acompañados de una analgesia o una anestesia insuficiente. O sea que estamos exponiendo a los niños muchas veces, puede ser incluso por el temor al uso de los anestésicos, los estamos exponiendo a un dolor y a un estrés que
como vimos, también tiene sus efectos deleterios. Entonces, estamos acá como en una balanza. Tenemos por un lado los anestésicos que pueden causar alteraciones neurocognitivas, pero también tenemos el efecto que puede tener el dolor y el estrés no tratado. Entonces se han estudiado diferentes estrategias preventivas para tratar de mitigar esos riesgos. Los dos más estudiados y los que más prometen serían el xenón y la esmedetomidina. Sin embargo, el xenón, pues por altos costos y por no disponibilidad en el país, yo no me voy a centrar mucho en este y les voy a hablar de la esmedetomidina. La esmedetomidina, entonces, se ha encontrado que está involucrada en diferentes pasos en cuanto a las alteraciones de la neurocognición que vimos anteriormente. Por ejemplo, está involucrado en el trauma quirúrgico, en la disminución de la liberación de catecolaminas. También modula las respuestas inflamatorias y también modula la función inmune por diferentes mecanismos. Todo esto ha hecho entonces que la esmedetomidina se perfile como un neuroprotector al disminuir la apoptosis en regiones corticales y subcorticales, protege la médula contra la neurotoxicidad inducida por lidocaína, que se ha estudiado también en diferentes escenarios, protege contra la isquemia porque inhibe las catecolaminas, regula al alza los factores antiapoptóticos, inhibe la disfunción mitocondrial, como lo vimos también anteriormente, la mitocondria hace parte de esos mecanismos neurotóxicos. Y algo muy importante y muy interesante es que sus efectos son independientes de la ruta. Uno diría, pues probablemente solamente la intravenosa, pero como lo hemos visto últimamente, el uso de esmedetomidina intranasal, pues también esos efectos se conservan incluso por esa ruta. Hay otras estrategias que se han estudiado, sin embargo, pues son muy difíciles de dar una recomendación muy fuerte, como lo van a ver, porque involucra el uso de estradiol, melatonina, hipotermia a menos de 30 grados y litio. Pues ellas por sí mismas pueden ser deleterias, pero yo lo traigo a colación más como para mostrar el interés que tienen los investigadores de buscar unas estrategias diferentes. La anestesia por sí misma puede actuar también como un neuroprotector. Hay diferentes estudios que han mostrado que por sí misma, independiente del medicamento que se utilice, reduce la lesión neurológica y mejora el estado funcional, protege la estructura cerebral durante la isquemia cerebral. Es importante y digamos que su importancia ha sido más resaltada en escenarios clínicos de riesgo de lesión, como es el modelo neuroquirúrgico y el modelo de paro cardíaco. Entonces, como lo vimos, hasta acá tenemos muchos estudios, casi todos en animales. Pero entonces tenemos que plantearnos cómo tratar de hacer esa medicina translacional y aplicar esos resultados en nuestras poblaciones. Este es uno de los estudios que se llevó a cabo, uno de los primeros que se llevó a cabo en el 2008. Fue una corte retrospectiva. Ellos midieron los registros educativos y médicos de niños de Minnesota entre 1976 y 1982. Perdón. Y el desenlace que ellos buscaron fue el HR para la exposición anestésica como un predictor de alteraciones del aprendizaje. Este es un estudio muy importante y estos resultados todavía son base para muchas de las recomendaciones. ¿Ellos qué encontraron? Ellos encontraron que cuando se comparaba una sola exposición con aquellos que no fueron expuestos, no había diferencias estadísticamente significativas para ese desenlace primario. Sin embargo, sí llama la atención que después de 2 o 3 exposiciones, sí había diferencias estadísticamente significativas y que estos niños sí podían tener alguna alteración del desarrollo posterior. Este otro estudio que se llevó a cabo en Dinamarca en el 2011, ellos cogieron 2.500 niños que fueron a herniorrafia inguinal antes del primer año de vida. Los siguieron hasta que estaban en 9º grado. Y en el 9º grado lo que hicieron fue que los aparearon con otros 15.000 niños de manera aleatoria para aplicarles una batería de test académicos. Ellos encontraron que después de haber realizado ese proceso, no había diferencias como sustanciales con respecto a los niños que no habían sido expuestos a la cirugía antes del primer año, que se comportaban en la escuela normal, que las notas no diferían en mayor medida y que el desempeño en general era igual. Este estudio es tal vez el más grande y uno de los más citados, el más importante tal vez, que se ha llevado a cabo pues, sobre este tema. Se llama el PANDA. El PANDA entonces es un estudio que tomó 105 niños entre los 8 y los 15 años que fueron sometidos a cirugía de hernia inguinal antes de los 3 años.
Esos niños se emparejaron con 105 hermanitos que no habían sido sometidos a esa misma cirugía, pero que tenían una edad similar. A ellos le realizaron varias pruebas neuropsicológicas, pero el resultado primario que ellos querían buscar era el coeficiente intelectual. ¿Y ellos qué encontraron? Lo primero que quiero resaltar es que el tiempo de exposición, la media de tiempo de exposición de anestesia fue de 84 minutos. Y ellos encontraron esa tabla tan grande, pero simplemente es para resaltar estas tres cositas. Lo primero es que en cuanto al coeficiente intelectual no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, cuando uno se va de pronto ya a la letra pequeña, ellos sí encontraron una diferencia solamente como en el comportamiento adaptativo y solamente como en un factor. Como era un desenlace secundario, realmente ellos lo toman como si fuese exploratorio y le dan demasiada importancia al desenlace primario, pues, como debería ser. El gas, digamos que uno no puede aleatorizar a un niño si le doy anestesia o no le doy anestesia, pero yo sí puedo aleatorizarlo a si recibe anestesia general y si recibe anestesia regional. Este es el único estudio hasta la fecha, el único RCT que ha estudiado, que se ha enfocado en el desarrollo neurocognitivo. Es un RCT de 28 hospitales, 722 niños menores de 60 semanas postconcepcional que se aleatorizaron a recibir anestesia regional versus Evorane para cirugía de herniorrafia inguinal. A estos niños luego lo siguieron hasta los 5 años y se les realizó estas pruebas pues, neurocognitivas. La mediana de duración de los niños que fueron sometidos a Evorane fue de 54 minutos. Recordemos que el PANDA llegó hasta los 84 minutos. Y la conclusión grande de este estudio es que un poco menos de una hora de anestesia general en la primera infancia no altera el resultado del desarrollo neurológico a los 5 años de edad, cuando se compara con la anestesia regional despierto. Este estudio entonces nos trae como nuevamente, o nos reafirma lo que se ha encontrado inicialmente en el PANDA, y es que esos tiempos de exposición cortos pues no tenían como mayor implicación en el desarrollo posterior. Este otro estudio, que es el MASC, es una cohorte emparejada que se llevó a cabo entre el 94 y el 2007 y tomó 3 grupos de niños: los niños que no fueron expuestos a anestesia, los niños que se expusieron a anestesia una sola vez y niños que fueron expuestos a anestesia más de una vez. Y el desenlace primario de ellos también fue el coeficiente intelectual. Ellos encontraron que cuando había una exposición única, la diferencia entre el coeficiente intelectual de los niños no expuestos versus los que fueron en exposición única fue de 0.5 puntos, pero con una diferencia que no fue estadísticamente significativa. Cuando fue múltiple, básicamente encontraron lo mismo, no había diferencias grandes. Sin embargo, bueno, y ellos concluyen que la anestesia antes de los 3 años no fue asociada con déficit de inteligencia en general. Sin embargo, es importante tener también presente este desenlace secundario, y es que ellos encontraron alteración en la velocidad de procesamiento y en las habilidades motoras finas en el grupo de múltiples exposiciones. Algo muy similar que se había encontrado en el primer estudio que les mostré, que no había asociación con que no había alteraciones en exposiciones únicas, pero sí así en los múltiples. Con todos estos estudios entonces han salido una cantidad de aseveraciones y editoriales, por ejemplo esta, que salió en Anesthesiology diciendo gas, PANDA y MASC, no hay evidencia clínica de neurotoxicidad. Y pues lo dicen como con una forma, digamos, muy tajante. Pero esta afirmación, si bien puede ser cierta, si tenemos en cuenta los desenlaces primarios, pero recordemos los desenlaces secundarios. Había unas partes en las que sí había algo de alteraciones, entonces esta afirmación tan tajante no es del todo cierta. Como para nutrir un poco más la discusión, traje este otro estudio que se llama el Nectarine. El Nectarine es un estudio observacional prospectivo de 165 centros de 31 países. Ellos incluyeron pacientes de hasta 60 semanas postconcepcional y el desenlace primario, variables fisiológicas que desencadenaran intervención médica durante la cirugía. Este estudio pues, no pretendía evaluar el desenlace neurocognitivo, sino que yo lo traje precisamente para discutirlo un poco más. Se van a dar cuenta por qué. Los secundarios, morbilidad y mortalidad a los 30 y 90 días, asociación con eventos críticos. Ellos que encontraron, luego de haber incluido 5.600 niños, ellos encontraron 35% de los eventos críticos que requirieron intervención. Y la gran mayoría de estos se debían a hipotensión.
El riesgo de eventos críticos está aumentado si había condiciones médicas previas, anomalías congénitas o ambas, y la mortalidad a 90 días fue de 32%. Cuando se conjugaba la hipotensión, la anemia y la hipoxemia, esa morbilidad tenía un RR de 3.5. ¿Por qué es importante entonces traer a colación este estudio? Porque, como vimos, la exposición a cirugía por sí misma expone a los niños a eventos críticos graves, como por ejemplo la hipotensión, y miren esa mortalidad que realmente es bastante alta. Entonces, es aquí donde uno se pregunta, ¿qué tanto los desenlaces neurocognitivos se ven a la anestesia y no a la cirugía o a lo que ocurrió durante la cirugía? Del Nectarín, entonces, uno puede sacar varias cosas. Intervenciones complejas en edades más tempranas. En el Nectarín se incluyeron procedimientos de abdomen mayor, ortopédica, torácica, cardíaca, en fin, una gran variedad de intervenciones complejas. La cirugía neonatal se asocia con resultados adversos del desarrollo neurocognitivo. La incidencia de complicaciones y mortalidad es mayor que en los niños mayores. Y aquí entonces el impacto de la técnica y el manejo de la anestesia no es fácil de individualizar. Es muy difícil sacar con una pinza esto se debe a la anestesia y es muy difícil individualizarla del resto de los factores que ocurrieron en la cirugía o incluso de la misma indicación de la cirugía. Finalmente, entonces, ya para ir terminando, la FDA desde el 2016 hasta ese año, la FDA tenía una advertencia grande sobre la anestesia en niños pequeños, pero en el 2016 ellos revisan su recomendación y ellos dicen que de acuerdo a estudios en animales, recientes estudios en humanos, se sugiere que una exposición única y relativamente corta a la anestesia general y a los sedantes en bebés o niños pequeños es poco probable que tenga efectos negativos sobre el comportamiento o el aprendizaje. Esto, la última vez que lo revisé, por allá en el 2018 nuevamente hicieron la misma revisión, no la cambiaron porque vieron que hasta ese punto la evidencia era la misma y hasta el día de hoy sigue siendo la misma advertencia. Les dejo esta fuente es el Smart Tots, es una iniciativa que lo que busca es, mediante la colaboración de diferentes estamentos, recoger fondos para aumentar la investigación sobre la anestesia en niños y hacer la anestesia pediátrica cada vez más segura. En esta página uno se mete y puede ver los diferentes estudios, puede mirar, ellos hacen un congreso que es como cada 3 años en la cual se reúnen, toman los últimos estudios y sacan recomendaciones. La última iba a ser como en el 2020, pero creo que por pandemia no la pudieron hacer, entonces está pendiente que la vuelvan a hacer. Finalmente, entonces, lo que yo quiero que se nos quede y lo llevemos a la práctica es que para las exposiciones de hasta 1 hora, cada vez hay más pruebas de que la anestesia no está asociada a resultados cognitivos deficientes. Esto es cierto en estudios en humanos y como vimos, este tiempo puede ser incluso mayor si nos basamos en el PANDA, que fue hasta 84 minutos. No ha sido posible separar los efectos de la anestesia de la cirugía y las comorbilidades. Es importante utilizar menos medicamentos a edades más tempranas. Recordemos esos estudios que nos mostraban que la combinación de medicamentos aumentaba la apoptosis, pero que hay que garantizar una anestesia adecuada, evitando entonces el dolor y el estrés no tratado. No hay evidencia suficiente para recomendar un solo medicamento sobre los demás. Cada uno tiene sus beneficios y digamos que cada uno tiene un mecanismo diferente. Y los estudios sobre dexmedetomidina son alentadores y pueden reducir la dosis o la exposición a otros anestésicos. Y es aquí entonces donde está el llamado a realizar más investigaciones porque probablemente la dexmedetomidina nos traiga más beneficios en cuanto a la anestesia pediátrica. Eso era lo que yo traía para hoy. No sé si hay preguntas. Muchas gracias por su atención. El profe Mario. Bueno, Jair, lo primero pues felicitarte, me gustó mucho la presentación porque es un tema muy complejo, es un tema realmente muy complejo que hace que uno se pueda rendir cuando empiece a estudiarlo. Y me parece muy interesante que te fuiste a profundidad con los estudios originales. Eso es importante. A veces, claro, algunos temas uno quiere ser más práctico, entonces trata de no mostrar tanto original, sí leer, revisarlo, pero dar tal vez la recomendación. En este tema, pues que es un tema de entrada fisiológico o fisiopatológico, pues sí esperaría uno que haya más razonamiento desde lo molecular, desde lo clínico, desde la investigación primaria.
que exactamente es lo que hiciste. También me parece que el enfoque, el uso del tiempo, el tono, las presentaciones, bien. No me gustan tanto los pantallazos de los estudios, pero es una cosa de forma pues, personal, eso no tiene nada que ver pues, con la charla. Felicitaciones. Ahora vamos al tema. Con respecto al tema, me parece pues, que hace varios años seguimos como en la misma conclusión, usted lo ha mostrado. Llamativamente no hay tanta explosión de investigación que uno esperaría, no sé si es un tema que no genere tanto interés a la hora de generar investigación, o puede ser que sea interés, pero pues, hay dificultad de hacerlo porque investigar en pacientes pediátricos es muy difícil, ¿no? Yo lo he hecho y eso no es fácil, realmente hacerlo en pediatría es muy difícil porque, claro, se incluye pues, el tema de los padres, las pólizas alrededor. Vaya usted haga un estudio donde muestre que sí hay aumento de la neurotoxicidad, pues de ahí se vienen todos los requerimientos patrimoniales. O sea, no es tan fácil. Y eso también puede explicar, pues, porque a pesar de que haya avances, digamos, seguimos como medio varados en el mismo momento que hace unos años. Eso me llama, pues, mucho la atención. Me gustó mucho las conclusiones, pienso que las trabajó y pienso que es la argumentación alrededor de lo que uno espera. También, a pesar de que es un tema muy molecular, pues que uno le den al final una conclusión, venga, parece que pasa esto. Estoy muy de acuerdo con sus conclusiones. Una pregunta. Listo, está bien. Sabemos que menos es más, usted lo está diciendo. Garantizar un nivel de profundidad adecuada, pero idealmente con menos medicamentos, idealmente titulando los anestésicos. ¿Qué pasa entonces con el uso de neuromonitoría para tratar de buscar la disminución en la profundidad anestésica y la combinación de medicamentos en este grupo etario y de esa manera tratar de hacer pues, esa protección a la apoptosis cerebral? Me explico. Las actuales herramientas que tenemos de monitorear la profundidad anestésica, si se aplicarían o no en este contexto y cómo se haría. Profe, muy buena, muchas gracias por la pregunta. Vea, revisando la literatura, yo no lo traje acá pues por cuestión del tiempo, pero realmente también se ha estudiado, incluso en animales, el monitoreo de la profundidad anestésica y el monitoreo del dolor. Esos estudios han sido muy contradictorios y la dificultad más grande que se ha tenido es tratar de llevar el monitoreo de la profundidad anestésica de los niños, porque como sabemos los algoritmos en los niños no están del todo validados, entonces ha sido muy difícil tratar de llegar a ese punto en el cual yo digo, esta es la profundidad anestésica que yo necesito para este niño, como para tratar de titular los medicamentos. Sin embargo, en general, por ejemplo, en el Smart Tots hay un apartado que ellos dicen que en caso de que sea una cirugía grande, que se prevea alteraciones de la hemodinamia, ellos recomiendan tratar de guiarlo con neuromonitoría. No lo dicen específicamente cómo, pero sí hacen esa recomendación. Yo creo que la dificultad va a estar ahí, profe, en cómo interpretar los datos del neuromonitoreo en los niños, sobre todo en los niños más pequeños, incluso en los niños prematuros.